La paz de Dios, me gozo estar nuevamente con ustedes aquí en Perú. Agradezco grandemente la invitación al señor obispo, al ejecutivo de la región, a todo el liderato. Mil gracias, gracias por darme esta bendición, este privilegio. Les saludamos a nombre de la región de Puerto Rico, de nuestro obispo, el reverendo Hernán Rivera Rivera, y demás compañeros y compañeras del Ejecutivo Regional. Y de igual manera, a nombre de William Hernández Ortiz, nuestro obispo a nivel internacional, y demás hermanos y hermanas que componen su equipo de trabajo. Bueno, amados, gracias por tenerme aquí, gracias a la vicepresidenta, hermana Marta, a su esposo Daniel, por recibirnos y hospedarnos allí en su hogar. Estoy más que feliz de volver a compartir con ustedes. Estuve, creo que fue en febrero, allá en Trujillo, y me llevé una experiencia muy grata al compartir con todos ustedes. No sé si todos los que están aquí estuvieron allá, pero yo me alegro de verles nuevamente. Hay algunos rostros que reconozco, otros pues tengo que refrescar la memoria, pero qué bueno estar de nuevo en Perú. Amén. Bueno, amado, quiero entrar en materia lo antes posible, porque me han dado un tema bien abarcador, que es el tema de las doctrinas cardinales del pentecostalismo. Y vamos a presentar hoy una defensa bíblica y teológica sobre este tema. Si yo preguntara cuáles son nuestras doctrinas cardinales, ¿habrá alguien aquí que las pueda decir? A voz en cuello puede decirla. Cristo sana, salva, bautiza y viene. El evangelio cuadrangular. Gracias, hermana. 4 doctrinas básicas, 4 doctrinas fundamentales, amados. Cristo salva, sana, bautiza y viene pronto. ¿Cuántos la creen? Si usted la cree, usted está en el lugar correcto. Si hay alguna de ellas que usted no cree, o ha dejado de creer, o la cree a media, pues entonces usted no está en el lugar correcto. Porque los pentecostales y la iglesia de Dios pentecostal fundamentamos nuestra fe en esas 4 enseñanzas. Cristo salva, sana, bautiza y viene. Yo me he llevado una sorpresa muy grande en los últimos años. Una sorpresa desagradable. Muy desagradable. Y es que después de mi vida entera en el evangelio, mi vida entera en esta iglesia, por primera vez yo empiezo a sentir que dentro de las estructuras eclesiásticas, estos pilares de nuestra fe están comenzando a ser trastocados, cuestionados. Porque que lo diga el impío, que lo diga el inconverso, pues yo no tengo ningún problema con eso, porque esa gente no teme a Dios. Pero que dentro del cuerpo alguien tenga la osadía de comenzar a cuestionar los fundamentos de nuestra fe, eso me preocupa mucho. Casualmente, en la mañana de hoy, un pastor de Puerto Rico me envía una transmisión, un link, para que me conectara a una transmisión, y me escribe: Ángel Amer, tienes que oír esto. Abro el link y me encuentro una emisora radial cristiana muy reconocida en Puerto Rico. Y tienen unos individuos sentados en una mesa allí, en un panel, y están cuestionando
están disertando sobre la Biblia y comienzan a decir cosas como que cuando Juan escribió, cuando Pablo escribió, lo hicieron desde su lente, desde su perspectiva, desde su punto de vista. Y comienzan a decir esto que se está infiltrando. Y yo, antes de entrar a las 4 doctrinas cardinales, voy a entrar a la base de esas 4 doctrinas. Y le voy a enseñar cuál es la base. ¿Quién tiene por ahí un libro prieto? ¿Hay alguien que tenga un libro prieto por ahí? Un libro prieto. ¿Alguien tiene un libro prieto? ¿De qué color es ese? ¿De qué color es ese? Azul, dámelo, está bien. Lo que pasa es que casi todos son negros. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? La Biblia. ¿Y qué es la Biblia? ¿Qué es? Es la palabra de Dios. Escuche bien esto. Algunos están empezando a decir que la Biblia contiene la palabra de Dios, que aquí dentro está la voluntad de Dios, pero que no es la palabra de Dios. Entonces, amado, yo tengo una preocupación enorme, porque si lo que vamos a comenzar a decir es que la Biblia contiene la palabra de Dios, aquí hay un problema bien grande. Porque lo que están diciendo es que algunas partes de ese libro son de Dios y algunas no. Y si algunas son de Dios y otras no, quiere decir entonces que es el hombre el que decide que es de Dios y que no. Que mamey, decimos en Puerto Rico. Así es bien fácil. Así es bien fácil. Porque entonces yo quiero ser un fornicario y yo digo que esto que dice la Biblia allí, que la fornicación es pecado, y yo digo, no, eso no fue de Dios. Eso fue Pablo desde su lente. ¿Me están siguiendo? Si el homosexual se quiere justificar, dice, no, eso está allí escrito, pero esa parte no es de Dios. Si la asociación de bochincheros o chismosos del mundo quiere justificarse, no, esa parte no es de Dios. Entonces usted no permita bajo ninguna circunstancia ese tipo de enseñanza. Yo comienzo con lo siguiente. La Biblia dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Escucha para qué? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado. La palabra que dice allí inspirada viene del griego theopneustos, que significa literalmente soplada por Dios. Soplada por Dios. No dice que la escritura contiene ideas divinas, sino que su origen es divino en su totalidad. Pedro dijo, los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y el término inspirado aquí es feromenoi, que implica ser llevado o impulsado como un barco por el viento. Quien tomó la pluma de los escritores fue el Espíritu Santo. Y cualquiera que se atreva a añadir una palabra o quitar una jota, una tilde, la Biblia dice sea anatema, y anatema es sea maldito. Cuidado con el que se atreve a meterse con la autoridad de las Sagradas Escrituras. La Biblia es la palabra de Dios.
No es que la contiene, la Biblia es la palabra de Dios. Y eso es lo que ha creído, lo que cree y lo que yo espero que crea esta iglesia hasta que Cristo venga. Jesús dijo que la escritura no puede ser quebrantada. Juan 10:35. Bueno, amados hermanos, es una introducción que doy, porque creo que esto es la base de todo lo demás que nosotros queremos hablar. Si la Biblia solo contiene la palabra de Dios, entonces no tenemos certeza de qué parte creer. Fíjese, amado, que esto es bien peligroso. Por eso comienzo con esto. Y ustedes sean enfáticos desde los altares y en los salones de escuela bíblica, en que la Biblia es la palabra de Dios. Porque el potencial resultado de que se permita esta enseñanza hereje, porque es una herejía, el resultado va a ser que la gente va a perder la fe. Que la gente va a perder la fe. Y si la gente pierde la fe, amado, le digo más, Satanás es astuto, amado, es el padre de toda mentira. Si él logra que mucha gente dentro, muchos líderes, pastores, maestros, crean una locura como esta, señores, se acabó el evangelio. Se acabó. Gloria a Dios que hay gente que vamos a perseverar hasta el fin. Que vamos a insistir hasta el fin. Entonces, yo me crié escuchando que Cristo salva, sana, bautiza y viene pronto. Así yo me crié. Mi abuela ponía carteles en la casa, los pegaba en las paredes. Cristo viene pronto, Cristo salva, Cristo te ama. Nuestras doctrinas básicas. Cuando hablamos de la salvación, estamos hablando de la soteriología. Es la doctrina de la salvación. La soteriología es la doctrina de la salvación. En el movimiento pentecostal, en el pentecostalismo, se enseña que la salvación es una experiencia personal mediante el arrepentimiento y la fe en Jesucristo. Incluye el nuevo nacimiento y una vida transformada por Dios. Vamos a explicar esto lo más claro posible y lo más sencillo. No es difícil de entender lo que nosotros creemos. La salvación es por gracia. Y gracia lo que significa es que no la merecíamos, no tenemos los méritos para alcanzarla. Es un regalo que Dios nos da. Eso es la salvación. Es por gracia, por medio de la fe. Eso es lo que nosotros creemos. O sea, yo no me puedo levantar un día y decir voy a ser el tipo más perfecto del mundo de hoy en adelante para ser salvo. La salvación no es por obra para que nadie se gloríe. Nadie puede decir alcancé la salvación porque yo soy bueno. De hecho, Jesús mismo rechazó que lo llamaran bueno, maestro bueno. No me llames bueno, porque bueno solo hay uno, el Padre. El mismo Jesús, Dios encarnado, nos deja esta enseñanza. Hermanos, no podemos. Este tema de la gracia está demasiado ligado a lo que es la salvación. Tengamos cuidado. Una vez una persona, un líder, vino donde mí molesto y me dice, estoy molesto por algo que escuché. Y lo escuché en un seminario, en una actividad de nosotros en la región. ¿Cómo es posible que estén diciendo que la única manera de alcanzar salvación es por la gracia? ¿Qué es eso? Él me dice eso y yo le digo, ¿y de qué otra forma hay? Explícamelo, porque no. La única que yo conozco es esa. Explícame cuál es tu coraje.
Y me dice, no, que es que hay que ser santo. Es un ataque a la santidad. La santidad es una consecuencia de la salvación. ¿Sabe por qué podemos alcanzar ser santos? Porque somos salvos. Porque alcanzamos salvación. Por eso la Biblia dice claramente, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Óigame bien, lo importante es entender el orden. La salvación es por gracia. El hombre necesita ser justificado porque somos pecadores. Todos somos pecadores por culpa de Adán y Eva. Adán y Eva introdujeron el pecado y con el pecado la muerte. Entonces el hombre ha necesitado desde entonces justificación. ¿Cómo logramos la justificación? La Biblia dice, justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios. La Biblia dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué incluye la salvación? Lo primero, es por gracia, la justificación. La justificación. Después viene la regeneración. ¿Y qué es la regeneración? El nuevo nacimiento. Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Mire, me gusta verlo en el ejemplo de Nicodemo, porque Nicodemo era un maestro de la ley, un conocedor de la Escritura. Y Jesús viene y le dice a un individuo como ese, amado, que esa gente, si nos metemos a ese tiempo, esa gente estaba así, mire. La santidad de aquella gente pasaba ese techo. Y viene Jesús tranquilamente y le dice, Nico, tienes que nacer de nuevo. Aquello era casi una ofensa. ¿Cómo que nacer de nuevo? ¿Acaso puedo entrar al vientre de mi madre y nacer por segunda vez? Oye, tú eres maestro de la ley y me sales con esa ignorancia. Me sales con eso tan absurdo. Oye, ¿qué problema tiene la gente a veces cuestionando, amado, unas cosas? Y vuelvo al asunto de la Biblia como el fundamento. ¿No creen que la Biblia es inerrante, que no tiene errores? Porque se ponen a mirar tontería y comienzan. A mí, amado, me levantaron la mano. No lo haga aquí, no lo haga aquí. Pero una vez me levantaron una mano en una conferencia y me dijeron, ¿con quién se casó Caín? Me dice el tipo, ¿con quién se casó Caín? Y yo le dije con mucho respeto, no sé, ni me importa. No sé, yo no estaba por allí. ¿Qué sé yo? Con una hermana, con una prima, no sé. Pero no me importa. La Biblia no es un libro de historia cronológica. La Biblia es un libro de redención. Redención. Y ese mensaje de redención no se contradice para nada, es inerrante, no hay errores. Por eso, la Biblia no es cualquier librito por ahí, la Biblia es la palabra de Dios. Llevan siglos tratando de destruirla y no han podido ni podrán. Salvación, el único camino, Jesús. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. El término griego para camino es odos, que indica una vía exclusiva. No es una entre muchas. Por favor, pendiente a esto. Un solo camino, una sola vía. La Biblia dice, Hechos capítulo 4, verso 12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Vamos a presentar una apología o una defensa de esto. El pluralismo religioso
afirma que todos los caminos llevan a Dios. Pendiente a esto, porque esto contradice directamente las palabras de Cristo. Si Cristo es solo un camino más, entonces su muerte fue innecesaria. Sí, porque si hay muchos caminos, ¿para qué murió Cristo? ¿Para qué? Y eso yo lo escucho por ahí, amado, hasta en doctores y hasta en teólogos. Usted va a escuchar cosas, no, pero sí, hay musulmanes que se van a salvar. Usted va a escuchar cosas como todas las religiones son buenas. Y se oye bonito, ¿verdad? Porque buscan como la paz entre la gente. Pero no, amado, todas las religiones no son buenas. No todas las religiones son buenas. Incluso hay algunas que usan el nombre de Cristo y no son buenas. Y no son buenas. ¿No? No la hay. No hay muchos caminos. El pluralismo religioso indica que hay muchos caminos, muchas maneras de llegar a Dios. No, hay un solo camino. Cristo no es una opción entre muchas opciones. Cristo es la única opción. No estoy diciendo con esto que los pentecostales somos los únicos que vamos para el cielo. Estoy diciendo, amado, que los únicos que van a alcanzar el cielo son los que tomen la única vía que hay para llegar al cielo. Y esa vía es Cristo. No hay más ninguna. Así que los que dicen por ahí, los Jesús solo, no. Los que dicen por ahí que todas las religiones son buenas, no. Los que dicen yo no necesito una iglesia, yo no necesito meterme a ninguna estructura humana porque yo me puedo salvar yo mismo haciendo buenas obras. No. Hay un solo camino. Y ese camino es Jesucristo. Ustedes y yo lo hemos tomado. Gloria al Señor. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. La palabra uno es exclusiva. Viene del griego eis. Es exclusiva, no inclusiva. Negar la exclusividad de Cristo es negar el evangelio. Cristo es la única solución. ¿Qué creemos los pentecostales? Que solo Cristo salva. Que Cristo es el único camino. Que somos justificados por la fe. Y que somos transformados por el Espíritu Santo. Somos regenerados. Nacimos de nuevo. Pero pastor, pero todos somos pecadores. Vamos a explicarle esto. Porque a veces como que no se explica muy bien. Oigan bien. Si todos somos pecadores porque somos seres humanos. Pero una cosa es ser pecador. Porque nuestra humanidad lo somos. Y otra cosa es el que practica el pecado. La Biblia dice que el que practica el pecado no es de Dios. Y si no es de Dios, ¿de quién es? No me conteste, déjelo hasta ahí. El que practica no es de Dios. ¿Qué pasa cuando usted y yo pecamos? ¿Qué pasa cuando un regenerado, uno que ha sido salvo, que ha sido redimido, qué pasa con nosotros cuando pecamos? Pues lo que pasa es que duele aquí. Duele. No podemos estar tranquilos hasta que vamos al altar y presentamos delante de Dios nuestro pecado. Por eso dijo Juan: hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Mas si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿Quién es el abogado? ¿Quién es el abogado? El único camino. Denle un aplauso al Dios de gloria. Cristo sana. ¿Lo cree?
¿Hay alguien aquí que haya sido sanado? ¿Hay algún testimonio de sanidad aquí? ¿Hay algún testimonio de sanidad? Nosotros los pentecostales creemos, seguimos creyendo que Cristo sana. O nosotros lo que gritamos es Cristo sanó. O nosotros gritamos Cristo sana. Porque por ahí hay algunos diciendo que ya los milagros cesaron. Que los milagros llegaron hasta los tiempos de los apóstoles. Y que ya eso pasó. Pero la Biblia dice que por su llaga fuimos nosotros curados. La Biblia dice para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Y la Biblia dice que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por todos los siglos. Si Cristo sanó ayer, sigue sanando hoy. ¿O es que era poderoso ayer y ya no es poderoso hoy? Bueno, voy a contar una historia. El cesacionismo, y escuche bien esta palabra, el cesacionismo, afirma que los milagros cesaron con los apóstoles, pero escúchame bien, no existe. No existe ni un solo texto, ni un solo verso bíblico que enseñe tal cosa. Santiago dijo: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Eso fue escrito a la iglesia, amado. Eso fue escrito a la iglesia, no fue solo a los apóstoles. Entonces, la palabra sanará implica una acción continua de Dios en la historia de la iglesia. Cristo no solo sanó, Cristo sana. La sanidad es parte del alcance central del evangelio de Cristo. Que no me digan a mí que Cristo no sana. Que no me digan eso. Porque yo tuve a mi tercera hija pegada a un respirador artificial, dependiendo 100% de la oxigenación de ese respirador. A mi tercera hija me dijeron: prepárese para otra cosa, porque esto está bien difícil. Estábamos mi esposa y yo comenzando el ministerio, amado. Mi hija nació con un pulmón dañado. La conectaron, amado. Estaba dependiendo totalmente de ese respirador. Yo la miraba a través de una ventanita y su pecho se soplaba por ese respirador. Amado, no podía respirar por sí misma. Y yo decía: ¿qué está pasando aquí? Y para hacer el cuento largo corto, o el testimonio largo corto, hubo un día, después de muchas lágrimas, después de mucho llanto, después de mucho dolor, hubo una tarde que subí al templo donde pastoreábamos, un humilde templo en el barrio La Yuca de Ponce, Puerto Rico. Me fui solo una tarde, porque hay veces en la vida que hay que encerrarse, amado, que hay que apartarse. El evangelio que nosotros vivimos no es teoría, es práctica. Esta es nuestra fe. Esto no es un asunto, amado, del seminario, de aprender mucha teología. No, esto es práctico. Cristo vive. Cristo es real. Hablamos con Él y nos escucha. Y yo con mi hija en esa condición me encerré. Y los médicos no encontraban, no daban qué podían hacer con ella. No encontraban. Le estoy hablando, amado, de 40 días en esa condición. Y me fui a ese templo solo. Me encerré, escondí hasta el carro porque no quería que me viera nadie que estaba allí. Y me fui al altar y me hinqué. Y lloré. Hasta que no sé, creo que fue impulsado por el Espíritu Santo, porque la Biblia dice que el mismo Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Pero le dije al Señor: no más. No podemos más. Amigos webcam. Le dije: yo creo que tú puedes sanarla.
Yo creo que tú puedes levantarla. Yo creo que tú te puedes glorificar en su cuerpo. Le dije, pero si no la sanara, si tú decidieras llevártela, si tú decides otra cosa, le dije, como quiera, yo seguiré predicando que tú sanas, que tú sanas. Me arriesgué, amado, y me fui. Al siguiente día mi esposa me llamó desesperada, estaba en el hospital y yo estaba en mi trabajo y mi esposa me llama. Tienes que subir, ven para el hospital. Apareció un neumólogo aquí, apareció y dice que sabe lo que hay. Seguí para allá, amado, y él fue el que nos explicó, tiene un pulmón dañado, hay que operarle, hay que cortarle esa parte y el resto del pulmón se va a expandir. Amado, mi esposa y yo nos agarramos de las manos, dimos gracias al Señor. Y sabe que esa niña que parecía que nos iba a dar, hoy tiene 21 años, está estudiando para dentista, es adoradora en la iglesia y predica la palabra. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Cristo sana, Cristo sana. Es parte de la cristología, es parte de la neumatología. Cristo sana. Bautiza en Espíritu Santo y fuego, con la evidencia de hablar en otras lenguas. La neumatología estudia la persona y obra del Espíritu Santo. Para los pentecostales, el Espíritu Santo no solo mora en el creyente, sino que también bautiza con poder, evidenciado comúnmente por el hablar en otras lenguas, capacitando para el servicio y la santidad. Hechos 2:4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. La frase otras lenguas viene del griego heterais glosais, indicando idiomas sobrenaturales no aprendidos. Hechos 10:44-46 dice, los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Hechos 19:6 dice, hablaban en lenguas y profetizaban. Vamos a explicar esto. Cuando usted acepta a Cristo como su Salvador, el Espíritu Santo viene a morar en tu vida. La Biblia dice que somos templo de Dios y el Espíritu Santo mora en nosotros. Ahí el Espíritu Santo viene a morar. Hay algunos que están enseñando que eso es el bautismo. Hay un problema aquí. Y que todos somos bautizados. Eso es otro problema. Todos los convertidos genuinamente somos templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Pero el bautismo es una experiencia posterior a la salvación. Se puede dar en el momento. Hay gente que desde que creen son bautizados, pero no necesariamente. Es una experiencia posterior. Escuche bien este pasaje que es claro. Hechos capítulo 8, 14 al 17. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Aquí vemos claramente que ya habían recibido la palabra, ya eran creyentes, ya estaban bautizados en agua, pero aún no habían recibido el Espíritu Santo. Esto establece una distinción entre conversión y bautismo en el Espíritu. Preguntaron los apóstoles, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le contestaron, ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. Sí,
el Espíritu Santo había venido a morar en ellos. Lo que no habían conocido es el bautismo en el Espíritu Santo y fuego. ¿Qué creemos los pentecostales? Que eso es una experiencia posterior que tenemos que procurar. Tenemos que pedirla, tenemos que desearla, tenemos que anhelarla. ¿Me está entendiendo? Entonces, es posible creer y aún no haber recibido esta experiencia. Algunos argumentan que las lenguas era solo para el primer siglo, que lo que hablaron en Hechos 2 fueron idiomas conocidos, porque los que lo oyeron dijeron, wow, ¿qué es esto? Se quedaron perplejos porque están hablando nuestras lenguas en las que nosotros hemos nacido. Y lo dejan ahí. Pero mire, amado, palabra y sentido común. Palabra y sentido común. Para que veamos qué fue lo que pasó allí. Porque le voy a decir la verdad, los pentecostales no somos los únicos que vamos para el cielo. Pero cada vez me convenzo más que somos los que estamos, pero más cerca, escúcheme bien, de lo que es la verdad del texto sagrado. Vivimos un evangelio como está en la Escritura. Perfectos no somos, ni lo seremos. Pero el evangelio que predicamos y que vivimos y que promovemos, amado, no hay otro que esté más cerca del texto sagrado que el que predicamos los pentecostales. Créalo. Hechos 2. ¿Qué pasó allí? Es que el Señor les dijo que esperaran al cumplimiento de ¿qué? De la promesa. Ya eran creyentes. ¿Qué le faltaba? La experiencia. Y ustedes saben que estaban juntos y unánimes. Y de repente, un viento recio. Amén. Vamos a analizar qué fue lo que pasó allí. Comenzaron a hablar en otras lenguas. Y los que veían se quedaron perplejos. A los pentecostales nos critican mucho porque somos ruidosos, que si brincamos, que si hablamos en otras lenguas. ¿No lo he escuchado? A mí me han dicho, porque ustedes gritan tanto. Problema tiene la gente, ¿verdad? Yo grito si yo quiero. ¿Por qué tienen que estar? Dios no está solo. Hemos dicho, Dios no está sordo. Amado, si no es que Dios esté sordo, ¿sabes? Es que hay una alegría en el corazón y hay un fuego ardiente dentro de nosotros que nos hace ser como somos. Pero Hechos 2 me habla a mí algo claro. No, que hablaron en otros idiomas y ya. No. Hay algo que no me cuadra. Porque una de las cosas que dijeron allí fue, están borrachos. Están ebrios. Amado, usted no va a decir que él está borracho porque está hablando otro idioma. Al contrario, usted va a decir, wow, usted es un erudito, mira, sabe unos cuantos idiomas. ¿Qué fue lo que pasó allí? Que pensaron que estaban ebrios. Estaban hablando lenguas humanas, pero allí también hubo lenguas angelicales. Porque para catalogarlos de borrachos, y allí tuvo que, allí se metió el fuego. Amado, fue un viento recio que se metió allí. Allí tuvieron que empezar a danzar en el espíritu. Estaban danzando, estaban como borrachos, estaban de un lado a otro, estaban hablando en lengua. ¿Qué es esto? Están borrachos. ¿Me está entendiendo? Así que usted no se cohiba. Eso es Espíritu Santo y fuego. Si me dicen hasta qué hora que tengo exacto, por favor, yo me organizo. Así que, hermano, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lengua. No hay fecha de expiración. Los dones del Espíritu siguen vigentes. 1 Corintios 12:7. Pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. La palabra manifestación es en griego phanerosi.
algo visible y activo. En conclusión, el bautismo en el Espíritu Santo es una experiencia posterior a la salvación, con la evidencia inicial de hablar lengua, y los dones siguen operando y son necesarios. Bueno, voy a aceptar un error de los pentecostales. Estoy hablando de Puerto Rico. Hay algo que sí ha sucedido y si está sucediendo tenemos que reevaluarlo. Y es cuando hablamos de los pentecostales que no han sido bautizados en el Espíritu Santo. Porque se ha creado o se creó en un momento dado dos categorías. Y eso sí pienso que ha sido un error. La Biblia lo que habla es que lo pidamos, que lo procuremos, que lo deseemos, pero no significa que porque yo hablo lengua yo soy superior al que no habla lengua. ¿Me está entendiendo? Tampoco significa, como una vez enseñó, que el que no habla lengua se pierde. Porque el hombre no bautiza. Usted y yo no bautizamos. ¿Quién bautiza? Cristo bautiza. Cristo bautiza en Espíritu Santo y fuego. Y te lo puede dar a ti, pero al otro no. Lo que sí tenemos que hacer todo es procurarlo, pedirlo, desearlo, anhelarlo. Amén. Promoverlo. Hacer culto por el bautismo en el Espíritu Santo. Eso tenemos que hacer todo. Pero Dios bautiza a quien Él quiere. Yo escuché sitios más. Yo escuché una vez a uno predicar que el que no habla en lengua se pierde. Cuidado con eso. Eso no tiene fundamento bíblico alguno. Yo conozco un señor que nació en el Evangelio, en la iglesia de Dios Pentecostal. Vivió 77 años, ya murió. Fue maestro de las Escrituras, predicador, copastor. Cada vez que hacían un culto de bautismo al Espíritu Santo, pasaba y lo pedía. Creyó en el bautismo del Espíritu Santo, lo enseñó, lo predicaba, pero no lo recibió nunca. Y yo puedo dar testimonio de ese señor, porque ese señor fue mi papá. Y estoy seguro de que está con el Señor, porque sé cómo vivió su fe. Así que a mí que nadie me venga con eso de que habla lengua. No, amado, no. Vamos a procurarlo, vamos a anhelarlo, vamos a desearlo. Es bueno, nos bendice, pero Dios lo da a quien Él quiere. El aplauso para el Dios del cielo. Cristo viene. ¿Cuánto lo creen? ¿Puede venir ahora mismo? Escatología es la doctrina de las últimas cosas. Parusía es el evento, el advenimiento de Cristo visible. Los pentecostales creemos en la segunda venida literal y visible de Jesucristo, que incluye el arrebatamiento de la iglesia, el juicio final y el establecimiento del reino de Dios. Vamos a explicar esto lo mejor que yo puedo. Mira, amado, vamos a ver si me da tiempo. Primera Tesalonicenses 4, 16, 17, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos juntamente con ellos. ¿En dónde? Para recibir al Señor y así estaremos para siempre con Él. Vamos a esto. La palabra arrebatados viene del griego arpagesomeza, que significa ser tomados súbitamente, de repente, ser tomados violentamente.
Eso concuerda con lo que Jesús dijo: y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también. Vamos a la exégesis y el desarrollo teológico de esto. En ese pasaje vemos tres cosas. Vemos una resurrección. ¿De quién? De los muertos en Cristo. Esos van a resucitar primero. Allá salió uno y me dijo: no, pero es que si ahora los están cremando, y si los creman, entonces sí que no hay resurrección. Mire, amado. Mire, amado. Esto es polvo. Esto es tierra. Si no me cree, vaya a un cementerio, para que usted vea cómo termina esto. Esto termina decompuesto, se deshace, punto. Este cuerpo que nosotros habitamos fue formado del barro. Yo no sé cómo hay gente que no cree en Dios, porque nosotros somos un milagro. Usted sabe que esta pelota de tierra esté caminando y hablando aquí. Es un milagro de una pelota de tierra. Esto es Bache hablando, moviéndonos, nos comunicamos. ¿Qué pasa cuando sale el Espíritu? Que vuelve a Dios que lo dio. ¿Qué pasa? Quedamos ahí inertes y comienza el proceso de descomposición. La tierra vuelve a la tierra. La cremación pues se deshace más rápido. Pero vaya a parar donde vaya a parar esa ceniza, mano. Los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Cuánto lo creen? Los muertos en Cristo resucitarán primero. En ese relato de Tesalonicenses también hay transformación. Porque dice: luego nosotros, los que hayamos quedado, los que vivimos, seremos arrebatados. Así que ahí hay un milagro. Este cuerpo va a pasar a ser un cuerpo glorificado. Los que quedemos en ese momento, yo quisiera verlo en el evento. O sea, lo voy a ver. Me refiero a estar vivo en el momento. Porque todos vamos a participar, porque ahí dice: los muertos en Cristo resucitarán primero. Esos son los primeros que van a escuchar la voz de mando. Pablo creía que él iba a quedar cuando lo escribió. Dijo: luego nosotros, los que hayamos quedado. Y ahí hay un traslado sobrenatural. Recibiremos al Señor en el aire. He aquí os digo un misterio, dice Pablo. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Cuando dice dormiremos, es no todos moriremos, pero todos seremos transformados. La palabra misterio, misterión, indica una verdad no revelada plenamente en el Antiguo Testamento. Esto distingue, y aquí voy a la parte que quiero que usted entienda. Pentecostal, usted tiene que entender esto. Hay que distinguir lo que es el arrebatamiento de la venida visible de Cristo. ¿A ver? Dentro de un mismo evento hay varios episodios. Es lo que se conoce como el arrebatamiento de la iglesia. Algunos le llaman el rapto de la iglesia. A mí me gusta más arrebatamiento, porque arrebatamiento está en la Biblia. Y a mí me gusta hacer, cuando predico y enseño, lo más bíblico posible. Y si la palabra rapto le molesta mucho porque no está en la Biblia, pues, tranquilo con eso. Arrebatamiento, seremos arrebatados. Esa sí está en la Biblia. Primera Tesalonicenses 5:9. Porque no nos ha puesto Dios para ira. Apocalipsis 3:10. Yo también te guardaré de la hora de la prueba. La iglesia es librada de la ira venidera. Hay muchos teólogos. Ay, Dios mío. Bueno, vamos rapidito ahí. Lo dejo ahí. Mira, diré que me dé 5 más.
Una petición puertorriqueña. El arrebatamiento. Somos llamados, recibimos al Señor en el aire. La iglesia es llevada. Luego viene el todo ojo le verá, donde Cristo viene en las nubes. Así lo creemos nosotros. Primero somos arrebatados. Cristo viene por su iglesia. Luego Cristo viene con su iglesia. Son dos cosas. Primero viene por su iglesia y luego viene con su iglesia. Tengo unos pasajes bíblicos. Déjame ver si me da tiempo. Zacarías 14, 4 y 5. Bien clave este verso. Zacarías 14, 4 y 5. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. ¿Lo escuchó? Vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Todos, absoluto. La iglesia viene con Cristo. Aquí Cristo desciende físicamente, toca la tierra, viene acompañado de santos. Los ejércitos celestiales le seguían, dice Apocalipsis 19, Judas 1:4, vino el Señor con sus santas decenas de millares. Mateo 24:27, como el relámpago que sale del oriente. Mateo 24:30, verán al Hijo del Hombre, todo le verá. Vamos a una distinción teológica clara. En el arrebatamiento, Cristo viene por su iglesia. En la segunda venida, Cristo viene con su iglesia. En el arrebatamiento hay un encuentro en el aire. En la segunda venida, Cristo desciende a la tierra y pone sus pies sobre el monte de los olivos. En el arrebatamiento es un evento inminente. En la segunda venida es un evento visible y glorioso. El arrebatamiento no es visible al mundo. En la segunda venida todo ojo le verá. El propósito en el arrebatamiento es salvación y traslado. La iglesia es llevada al cielo. El propósito en la segunda venida es juicio y establecimiento del reino. La iglesia regresa con el Señor y reinaremos con Él. Yo espero que me pongan por ahí de no sé, alcalde de Lima o algo así, no sé. Vamos a ver. La iglesia no espera la ira, sino la venida de Cristo. El arrebatamiento es una realidad inminente. Termino con esto. Perdonen que tuve que ir ahí en la última muy rápido. Pero termino con esto. Voy a añadir otra doctrina. Te añadí dos. Te añadí que la Biblia es la palabra de Dios. Y te voy a añadir una última. La vida eterna. Creemos en la vida eterna. Creemos que hay un cielo para los que se salvan y hay un infierno para los que se pierden. Hay sitios que no se quiere hablar del infierno ni se quiere mencionar el diablo, pero la Biblia lo habla. Hay que predicarlo y hay que enseñarlo. Amén. Juan 3:16, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Apocalipsis 20:15, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Mateo 25:46, Jesús hablando, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. La palabra eterno es del griego aionios, significa vida y castigo, indicando la misma duración. El universalismo y el anicalicionismo niegan el castigo eterno, pero amado, Jesús habló del infierno. ¿Hay que tenerle miedo al infierno? No hay que tenerle miedo, porque el infierno fue creado para el diablo y los ángeles. Los hombres que vayan para allá es porque quieren. No hay necesidad de ir para allá a nada, porque en Cristo hay salvación. En Cristo hay oportunidad. La palabra, y Dios es tan bueno que este evangelio sería predicado en todo el mundo y entonces vendría el fin. Se va para allá el que quiere. No me diga que Dios es malo. Dios no es malo, es tan bueno que se hizo hombre,
tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. ¿Y sabe dónde fue a parar? A la cruz. A la cruz. Por amor a todos los hombres. El que no quiere ir al infierno, hay un solo camino: Cristo Jesús. Cristo Jesús. Las doctrinas cardinales del pentecostalismo no son invenciones modernas, son verdades apostólicas restauradas y proclamadas con poder. La iglesia no necesita menos doctrina, necesita más convicción, no necesita menos espíritu, necesita más llenura. Pablo le dijo a Timoteo que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Ese tiempo ya está aquí. Por tanto, defendamos la inspiración plena de la Escritura, proclamemos la exclusividad de Cristo, creámosles a Dios por sanidad divina, vivamos en el poder del Espíritu Santo y esperemos activamente la venida del Dios Todopoderoso. Que Dios le bendiga, amado. Gracias por la oportunidad.